Confesión de Fe de Londres de 1689. Estamos abordando el capítulo 8 de nuestra Confesión de Fe, la que hemos abrazado, la que hemos considerado como un documento importante para nuestra norma de fe, donde nosotros encontramos allí los pilares importantes entre aquellas cosas que tenemos que creer y confiar en la palabra de Dios, que Dios enseña como importante, ¿verdad? Estamos en el capítulo 8, considerando acerca del mediador, Cristo el mediador. ¿Qué es un mediador? ¿Qué es un mediador? Es una pregunta que hemos contestado más o menos el domingo pasado, pero si lo tenemos que a manera entendible, fuera de la Biblia, ahora vamos a hablar un poco acerca de la Biblia, lo que es esta palabra y lo que es concerniente a Cristo como mediador. Un mediador es un intermediario, así de simple. Es un intermediario. Es alguien que hace de intermediario entre dos o más personas o grupos que están en una disputa, que están en diferencia de ideas o que están no reconciliados. Y un mediador lo que hace es el intento de reconciliar esas ambas partes o más partes. Y es un oficio. El ser mediador es un oficio de alguien. Pero en términos bíblicos, los seres humanos son considerados en enemistad contra Dios. Estamos en esa situación, en esa posición para con Dios, enemistado ante Él. Nos hemos rebelado ante sus mandamientos, ante su palabra, nos hemos revolucionado ante sus caminos y hemos rehusado, porque esa es una actitud también de rebelión y de enfrentamiento ante Él, hemos rehusado obedecer su ley dada para nosotros. ¿Y qué hemos cosechado como resultado? La ira de Dios. La ira de Dios está sobre nosotros. Y para modificar o para redimir esa situación en la cual nosotros nos encontramos, una situación catastrófica realmente para el hombre, es necesario que nosotros seamos reconciliados con Dios. Es una necesidad. Y para efectuar nuestra reconciliación, Dios el Padre nombró y Dios el Padre envió a su Hijo como nuestro mediador entre Él y nosotros. Cristo nos trae nada más y nada menos que la majestad divina de Dios mismo. Cuando Cristo fue encarnado, Dios es encarnado en la persona de Cristo, es la misma divinidad que viene hacia nosotros. Sin embargo, Él tomó sobre sí mismo una naturaleza humana y se sometió de una manera voluntaria a las demandas de la ley de Dios. Cristo no comenzó la reconciliación simplemente en un intento para persuadir al Padre para que éste deje al lado su ira, la ira que Él tenía para con los hombres. No fue un intento de Él delante del Padre. Por lo contrario, en el eterno consejo de la divinidad había un acuerdo entre el Padre y el Hijo para que el Hijo viniera como nuestro mediador, como este oficio. Ningún ángel en absoluto podía venir como representante de Dios, sino que únicamente Dios mismo podía hacer esa labor. ¿Y por qué Dios mismo que tenía que venir a solucionar el problema del hombre? ¿Por qué era Dios mismo que tenía que venir y no otro en su lugar? Primeramente, nosotros tenemos que ser conscientes que nosotros hemos ofendido a un Dios eterno. Un Dios que tiene una justicia eterna. Un Dios que es santo eternamente. Por ende, nuestra ofensa hacia Él es una ofensa que tiene que ser retribuida y pagada de una manera eterna. Si nosotros la tenemos que pagar, eternamente tiene que ser la paga del pecado. Por eso, aquel que va al infierno, aquel que no soluciona sus cuentas con Dios por medio de Jesucristo, este estará por toda la eternidad pagando a un Dios eterno la deuda que Él tiene eternamente. Eso por un lado. Hemos dicho, sus atributos son eternos, o sea, su justicia es eterna y para satisfacer la justicia de Dios tiene que ser de una manera eterna. Por eso mismo, el encarcelamiento del infierno es algo eterno. Spurgeon llegó a decir que cada eslabón de la cadena que está apresando a aquel que está en el infierno, cada eslabón dice, es para siempre, es para siempre, es para siempre.
porque Dios es justo, su justicia es eternamente. Por eso, Él es autor de eterna redención cuando habla acerca de Jesucristo, porque Dios mismo tenía que satisfacer, un Dios eterno, las demandas de un Dios eterno. Por eso es Dios quien tuvo que venir. No podía venir un hombre, no podía venir un ángel. Allí leemos en la palabra de Dios que quizás alguno podía morir por un justo, dice ahí. Pero ¿cuántos pecados hay en la humanidad entera? ¿Cuántos pecados hay en una persona en toda su vida? Ya con un pecado solo, ya eso es, en la demanda de la ley de Dios, un motivo suficiente para condenarlo eternamente. ¿Por quién es Dios? ¿Por quién Él es? Por eso se necesitó una redención eterna para satisfacer la justicia de un Dios eterno y teniendo en cuenta que Él es nuestro mediador, nosotros tenemos que ser conscientes también que su misericordia es eterna, su amor es eterno también, como dice su palabra. Por eso cuando Cristo, que es Dios mismo, un Dios eterno, satisfaciendo la justicia y la demanda de un Dios eterno, también todo el beneficio que van a recibir aquellos que son salvados por Él, sus beneficios van a ser también de una manera eterna. Su misericordia será eterna, ya nunca más dejará de ser sobre ellos, así como también su gracia y su amor. Así que venga el beneficio, lo contrario, pero como también vemos el beneficio, ¿no?, de que sea Dios mismo quien haya venido a satisfacer las demandas de Dios. En la encarnación, el Hijo tomó sobre sí mismo la naturaleza humana para obtener la redención de la simiente caída de Adán. ¿Se acuerda que habíamos hablado? Por su perfecta obediencia, Cristo satisfizo las demandas de la ley de Dios y logró la vida eterna para aquellos que están en su Hijo. Por su sumisión a la muerte expiatoria en la cruz, Él satisfizo las demandas de la ira de Dios contra nosotros y Cristo fue quien ha llevado a cabo el cumplimiento de la suprema misión de manera perfecta sin cometer absolutamente ni un error en su cometido. Tanto desde esta perspectiva positiva como negativa, positiva porque Cristo cumplió todas las cosas y negativa porque Él tuvo que entregar su propia vida para ello, Cristo satisfizo las condiciones divinas para que se dé esa reconciliación. Por eso Él vino a ser el perfecto autor de una eterna redención. Nos hizo un nuevo pacto con Dios por su sangre y Él continúa ahora mismo, diariamente, intercediendo por nosotros como nuestro sumo sacerdote en el cielo. Él es un mediador efectivo, es alguien que es capaz de lograr que dos partes que están en conflictos o alejadas entre sí por conflictos, logren la paz. Él pudo hacer eso. Este es el papel que desempeñó Jesús como nuestro mediador perfecto y Pablo declaró que tenemos nosotros paz con Dios mediante la obra de reconciliación de Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 1, versículo 1. Así que la obra de mediador de Jesucristo es superior a la obra ejercida por cualquier otro mediador. Y tenemos un mediador que es el más conocido de todos, que es el mediador del antiguo pacto. Estamos hablando de Moisés. Él fue el intermediario entre Dios y Dios le entregó a él la ley para que sea esta entregada a los israelitas. Pero Jesús es superior a Moisés. El autor del libro de los Hebreos declara lo siguiente: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa, la cual casa somos nosotros. Hebreos capítulo 3, versículo 3. Jesús, dice otra traducción, Jesús ha sido hallado digno de mayor honor que Moisés, así como el edificador de una casa tiene mayor honor que la misma. Ciertamente, nosotros tenemos que considerar que Jesús y Moisés han sido fieles para con Dios. Eso no es la cuestión aquí. Pero la diferencia que hay entre estos dos va más allá de la virtud de la fidelidad. Los dos han sido fieles y esto se vio también en la vida de Moisés como siervo de Dios. Y para demostrar esta verdad, el escritor usa una ilustración del ámbito de la construcción, y esto nos hace más fácil entender de qué se trata. Un ejemplo cuya validez todos conocen.
Nosotros, como sabemos, el edificador de una casa tiene mayor honor que la casa misma, ¿verdad? Eso es algo que cae de maduro. Cuando se construye una casa, un edificio, la gente podrá admirar la belleza de esa estructura. Podrá alabar y decir qué estructura tan inmensa, qué hermosa o qué adjetivos tiene esa estructura. Pero el atributo y la honra le están reservados al arquitecto y al constructor de esa vivienda o de ese edificio. El arquitecto y el edificador están por encima de la estructura que han creado y ellos están en un nivel diferente. La estructura es alabada, la estructura es bien vista, es bien considerada, pero el constructor como el arquitecto están en un nivel superior a la construcción. Por analogía, dice el escritor, Dios es el arquitecto y Jesús es el edificador de la casa de Dios. Y Moisés, como un mediador también, viene a ser apenas un siervo en la casa de Dios, en la casa que Cristo edificó y construyó. Al establecer la comparación entre Jesús y Moisés, el escritor no disminuye la obra de Moisés, no lo hace, su fidelidad no es cuestionada, pero el escritor de Hebreos está diciendo que no hay comparación entre Jesús y Moisés. Porque en realidad estamos hablando de dos categorías diferentes. Jesús es el que construye, es el que edifica la casa espiritual de Dios y Moisés apenas fue, como hemos dicho, un siervo en esa casa. Jesús es el fundador de la casa de Dios porque Jesús tuvo su inicio en la misma creación, allí está, y Moisés mismo pertenece a dicha casa. Además, el lugar de honor y la diestra de Dios se pertenece solamente a Jesucristo. Jesús es el único que ha honrado de una manera perfecta a Dios y lo ha hecho por Dios y por medio de él Dios hizo el universo, según nos dice Hebreos capítulo 1 versículo 2. Y todos nosotros somos casa de Dios. Somos parte de esa edificación de Cristo. Somos la casa de Dios, dice el escritor de Hebreos. Esto significa que ahora los creyentes en Jesucristo y no los judíos, sino los creyentes en Cristo, constituyen la casa de Dios. Solamente los cristianos reconocen a Cristo Jesús como la piedra principal, como la cabeza del ángulo. Como las palabras de Pedro en Hechos capítulo 4, que él dijo: este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro dice que debajo del cielo no hay otro nombre que el nombre de Cristo. Aquí Pedro está haciendo mención que en cuanto a la salvación, que en cuanto a mediación entre Dios y el hombre para traer salvación y reconciliación entre ambos, no hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro nombre. Es decir, en ninguna parte del mundo podría el hombre encontrar otro nombre. Es decir, otra persona. Cuando se refiere a nombre, está hablando de la persona misma de Cristo, que ofrezca la salvación que Jesús provee. ¿Qué hacen las demás religiones? Otras religiones, aparte del cristianismo, fallan. ¿Por qué? Porque ellos ofrecen salvación por medio de las obras propias de uno mismo. Y no únicamente por la obra de un mediador. Cada uno de nosotros podemos ser nuestro propio mediador entre Dios y nosotros. ¿Por medio de qué? Por medio de nuestras obras. El nombre de Jesús ha sido dado a los hombres por el propio Dios para mostrar que la salvación tiene su origen precisamente y solamente en Él. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, le dijo Pablo en 1 de Timoteo 2. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, leemos en Hebreos, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Está establecido y está claro que la Escritura nos determina que hay un solo mediador. Es solamente por Cristo que nosotros podemos tener reconciliación con Dios. Hermanos, todo esto ha sido lo que nosotros hemos estado viendo el domingo anterior. Lo que hizo Cristo para redimir a su pueblo está especificado en dos cosas. Y esto lo tenemos que tener bien claro siempre. En que Él vino a vivir una vida de obediencia perfecta a todo
lo que Dios quería que fuese cumplido, es decir, pasar las pruebas de obediencia y sumisión a Dios. Primero, y además, manteniéndose perfecto y sin mancha, Él llegó a entregarse a sí mismo como un sacrificio. Esas dos cosas son imprescindibles para la obra de Cristo como mediador, cumpliendo perfectamente la demanda de la ley y siendo Él mismo el sacrificio y el pago por el cumplimiento de nuestra desobediencia. De esta manera Él logró esta redención que podía resumirse, como hemos dicho el domingo pasado, en los siguientes aspectos: satisfacción plena de la justicia de Dios, reconciliación con Dios y la compra de la herencia eterna en el reino de los cielos. Esas tres cosas Adán la perdió en el jardín del Edén por su desobediencia. Perdió la justicia, perdió la paz con Dios y perdió el lugar de privilegio en la que él estaba. Y Cristo vino a devolvernos todo eso por medio de su obra perfecta como mediador en la cruz del Calvario. Satisfizo la justicia de Dios, nos reconcilia con Dios y nos tiene comprada una herencia eterna en el reino de los cielos. Vamos a mirar el párrafo 8. Vamos a leer lo que vamos a estar considerando. Allí dice así el párrafo 8. A todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido eterna redención, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a sí mismo por su Espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de ella el ministerio de la salvación, persuadiéndoles a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría, de tal manera y forma que sea más de acuerdo con su maravillosa e inescrutable dispensación, y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla, o sea, para ganarla, o para conseguirla, o para obtenerla. Es importante ese último párrafo. Todo esto lo ha hecho por gracia, una gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para que ellos puedan ganar o para que puedan recibir esta salvación. Este párrafo ya se adentra más en detalle acerca de cómo es aplicada por el Señor Jesucristo esa obra de salvación y en quiénes es aplicada esa obra de salvación. Vamos a tratar primero cómo se nos enseña acerca de a quiénes se les aplica esta obra de salvación de Jesucristo. Dice allí el párrafo: todos aquellos para los que Cristo ha obtenido eterna redención. ¿Y qué nos da a entender esto? Esto nos da a entender que toda esta obra de Cristo fue hecha con un propósito definido y concreto. No fue al aire y que la coja el que la coja, no, fue con un objeto, fue con algo definido, fue con algo concreto en la mente y en la obra de Dios el Padre y el Hijo. Y creo que hay cierta confusión, hermanos, y diferencia y mucha discusión entre este tema, que sería bueno traer a que nosotros podamos conocer un poco más y sacarnos más un poco de las dudas que podamos llegar a tener en este aspecto tan importante de la obra de Cristo. ¿A quién es aplicada? ¿Qué nos enseña esta misma confesión? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Diríamos que la cuestión que abordamos sería la siguiente. ¿Podríamos decir que Cristo ha muerto por todos y cada uno de los seres humanos? ¿O solamente por los elegidos, por los escogidos? ¿Es la expiación de Cristo limitada o ilimitada? ¿O sería correcto decir, hablando con uno de nuestros amigos inconversos, que, mira, Cristo murió por ti? ¿Sería correcto eso? ¿Es esto correcto o incorrecto? Es una expresión que usaron los apóstoles en sus predicaciones. Cuando ellos predicaban el Evangelio, era esta expresión que ellos usaban. Esta es algo consistente con la obra de Cristo, con lo que enseña la palabra de Dios. Yo sé que expresiones como esta puede partir quizás desde un deseo de presentarle a esa persona
la obra de Cristo, la salvación de Cristo, el sacrificio de Cristo, como Él se ha entregado en la cruz para que la salvación sea efectiva por medio de la fe, puede quizá sea movido a que nosotros querramos y entonces caemos en eso de decir, Cristo murió por ti. La obra que hizo Cristo en la salvación podía valer para todos y cada uno de los miles de millones de personas que han pisado y pisarán la tierra. El precio que Él pagó al llevarla a cabo, esa obra fue suficiente para pagar por el rescate de todo hombre, mujer y niño de este planeta y por millones de planetas si se quisiera. La sangre de Cristo sería eficaz y poderosa para pagar la deuda de todos y absolutamente todos. No es porque fue limitada, porque hasta allí llega su poder, no. Ella tiene el poder para salvar a millones y miles de millones de mundos como estos caídos. Esa es una verdad. Pero de hecho, hermanos, no todos se van a salvar. No todos se van a salvar. Y eso es una realidad. Sino solamente aquellos que creyeron en esa obra y la acogieron por medio de la fe. Pero, preguntamos, ¿pagó Cristo por la salvación de todos aquellos que no la acogieron y fueron y serán condenados en el infierno por sus pecados? Hay no pocos que dicen sí a esta pregunta. Afirman que sí. Y lo que hemos estado viendo en esta confesión es que no puede ser así. Definitivamente no puede ser de esta manera. Muchos textos hay que nos indican que la salvación ejecutada por Cristo tenía como fin pagar el rescate de los escogidos solamente. Solamente. En Juan capítulo 6, versículo 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Que todo lo que me diere, está hablando de sacar un tanto de un todo. Esa es la expresión. De todo lo que me diere es sacar de un todo una porción. No pierda yo nada de eso. En el capítulo 10, versículo 15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Está claro que está haciendo una separación entre un redil y otro redil. Hay otras ovejas de otro redil que no son de este redil, en la cual yo tengo que ir a buscar. En el capítulo 17, versículo 11, en su oración, él dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, dice él. No a todos, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me distes. A estos guardaba yo en tu nombre. Hebreos 2:10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos, no todos los hijos, perfeccionarse por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió ¿a quiénes? A la descendencia de Abraham. A la descendencia de un hombre. Está haciendo exclusivista aquí. El versículo 10 dice, capítulo 10, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, o sea, a los que fueron separados. Y si fueron separados porque estaban en un montón y fueron separados para recibir salvación. Versículo 16, 17, este es el pacto que haré con ellos. Con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así que solo ellos, y tenemos un montón de textos más, si quisiéramos estaríamos toda la mañana citando textos como estos. Solo ellos, como dice aquí, están incluidos en el nuevo pacto y por eso a ellos es a los que Dios les escribe esas leyes en sus corazones. Además, si Cristo murió también por los que se perderían, tenemos que decir entonces que el sacrificio de Cristo es solo una oferta que Dios hace al hombre entonces. Es solo una oferta. Y el hombre entonces es al final de cuenta el que coge por sí mismo la salvación. Y entonces podrán tener de qué gloriarse porque ellos han escogido bien.
¿verdad? Otros no, otros reciben la condenación por no haber escogido, pero nosotros tenemos de qué gloriarnos delante de Dios. Con lo cual hay que decir que no está completamente afectado, el hombre por el pecado entonces. Si el hombre pudiera escoger la salvación, significa que el hombre no está muerto. Él no está entera y perfectamente muertos en sus delitos y totalmente sin ninguna condición para tomar nada en cuanto a la salvación. Como si el hombre pudiera tener entonces una voluntad, tanto para discernir la obra de Cristo, o un poder o una voluntad para poder volverse hacia Cristo. Y eso es todo lo contrario que nosotros hemos venido afirmando hasta aquí. En Juan capítulo 6, versículo 44 dice: ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Si Cristo ha muerto y pagado también por la condenación de esos que serán condenados, entonces Dios, el juez, estaría cometiendo algo que es indecible, algo aberrante, algo injusto absolutamente. Porque derramó su ira y condenación sobre Cristo por los pecados de un hombre, pero luego Él condenó a ese hombre por sus pecados. Al condenar a ese hombre, Él no estaría tomando en cuenta el sacrificio de Cristo por un lado. Si ese Cristo que Él envió murió y pagó por la condena de ese hombre, y luego Él condena a ese hombre, Él no está tomando en cuenta el sacrificio de su Hijo. Está pasando por alto lo que su Hijo hizo. Eso por un lado. En el día del juicio, el Hijo diría: pero Padre, yo pagué su deuda. Yo pagué su deuda que tenía contigo. Y Él ya no te debe absolutamente nada. Está saldada su deuda en la cruz. Pero el Padre diría: pero como no la ha recibido y no lo cree, la pagará de nuevo. La pagará de nuevo. Recibiendo el doble pago de una misma deuda. Dios estaría recibiendo el doble pago de una misma deuda y al mismo tiempo no haciendo efectivo el pago de su propio Hijo para con Él. Totalmente un juez injusto. Totalmente. Es así como funciona la salvación en Cristo entonces. Habría muchas cosas incoherentes si nosotros tenemos que pensar de esta manera, si realmente fuese así. Dios estaría negando a sí mismo en muchas maneras. Pero comprendemos cómo esa expresión de que Cristo murió por ti, dirigida a un inconverso, nunca la encontraremos en las Escrituras. Nunca la encontraremos, ni en la predicación del Evangelio según la hicieron los apóstoles. Si nosotros repasamos el libro de Hechos, donde encontramos muchas predicaciones allí de parte de los apóstoles a mucha gente, ellos llegaron a decir cosas como en Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Capítulo 5, versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgando en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Capítulo 10, versículo 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en Él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Hay como una condicionante, ¿no? Hay como una condicionante en todas sus predicaciones. Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra. Hay una necesidad de convertirse de sus malos caminos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Si Cristo murió por todos, ¿para qué un juicio? ¿Para qué un juicio? Llegar a la presencia de Dios después de salir de este cuerpo y al paraíso directamente. ¿Para qué un juicio? Pero no vemos eso en las Escrituras. En la Escritura vemos que Dios estableció
que un día habrá un juicio. Por eso Él manda a que todos los hombres se arrepientan en todo lugar, allí donde estén, para recibir la salvación. Sí, pero ¿qué hay de pasajes como 1 Juan capítulo 2, versículo 1 y 2, que dicen, allí Juan estaba exhortando a la iglesia diciendo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente la de los nuestros, sino también por las de todo el mundo. Versículos como estos son los que toman lo que apoyan esta doctrina. Hay que saber que si se aplica literalmente lo que a primera vista parece aquí decir, hermanos, tendríamos que decir que todo el mundo está reconciliado con Dios entonces. Todo el mundo está reconciliado con Dios. Una vez que Cristo murió, automáticamente todo el mundo se reconcilió con Dios. No solamente la iglesia, sino que no hay ninguna diferencia entre los hijos de Dios y los que no lo son. ¿Por qué? Porque Cristo propició los pecados absolutamente de todo el mundo. No hay una diferencia entonces entre la iglesia y el mundo. Pero hay que entender que Juan estaba aquí combatiendo a unos falsos maestros que decían que ellos eran una casta especial, que ellos eran de otro linaje, que eran de otra categoría, que conocían a Dios de forma especial y que ellos no pecaban. Y Juan tuvo que ir y confrontar con estos hombres que pensaban y se creían de esta manera. Pero aquí está Juan diciendo que la provisión de Dios es para toda clase de gente. Ustedes no son privilegiados, ustedes no son especiales, ustedes no son de una casta especial. La salvación es para todos, para nosotros, dice él, y para todos. Toda clase de gente. De esta manera este texto encaja en el contexto de la carta y encaja también en toda la teología del Nuevo Testamento. Lo mismo la palabra todos de Romanos capítulo 5, versículo 18. Busca en tu Biblia para que tú veas allí qué claro es la palabra de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 18 dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Este pasaje está contrastando una transgresión, a saber, la transgresión de Adán, ¿sí? En Génesis 3, una transgresión aquí llamada la desobediencia de uno, es lo que está haciendo. Hay una transgresión, esa es la desobediencia de uno, a este se refiere Adán, y la contrasta con un acto de justicia llamado la obediencia de uno, siendo ese uno Jesucristo. Hasta ahí se entiende, ¿no? Podemos comprender que una transgresión resultó en la condenación absolutamente de todos los hombres, porque eso es lo que nos enseña la Biblia. Adán cayó y con Adán hemos caído todos, toda la humanidad. Por la transgresión de uno, todos los hombres fueron constituidos pecadores. Pero ahí no dice, ahí cuando dice todos, ¿qué está haciendo? ¿Una exclusividad? No, ahí está hablando absolutamente de todos. Eso es claro. Si en el primer caso, todos los hombres significa absolutamente todos, no demanda la lógica que en la segunda instancia de su uso esta palabra tenga también el mismo significado. Nos dice ahí el versículo, así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. Tendría que tomarse el mismo lenguaje para los dos significados, ¿verdad? Si el primer caso, todos los hombres, no, hagamos la pregunta primero. ¿Qué quiere decir entonces, hermanos, cuando habla de estas dos comparaciones, ¿no? Hablando sobre uno, desde uno vino la condenación para todos, pero desde el otro uno vino la salvación para todos. Si en el primer caso, todos los hombres significa absolutamente todos, las dos cosas deberían ser lo mismo. ¿No demanda la lógica esto? La respuesta es, primero,
el apóstol ha dejado bien claro que pasajes anteriores, él ya viene tratando cuestiones acerca de la salvación y hablando que la salvación es para los creyentes, solamente para ellos. Si vemos en el capítulo 1, versículo 16, vemos en el versículo 17, capítulo 3, versículo 21 al 25 y etcétera. Eso primero, ya vemos allí que Pablo está tratando, si no se estaría contradiciendo en primera instancia. En segundo lugar, él ha enfatizado todo esto en este mismo contexto, diciendo que los que reciben la sobreabundante plenitud de la gracia y del don de la justicia, estos reinarán con Cristo. Él está haciendo exclusividad en todo tiempo. En todo tiempo su carta él hace exclusividad. Este es el versículo número 17. En tercer lugar, en un pasaje que es similar, allí en el capítulo 5, versículo 18, el apóstol, similar a este versículo 18 de este capítulo 5 de Romanos, el apóstol mismo explica lo que él quiere decir cuando habla de todos o de todos los hombres que van a ser salvos y participar de una gloriosa resurrección. Ese pasaje está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. No lo busques, yo te lo voy a leer. Dice, y es similar a este: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Allí hay un todos hablando en el mismo sentido, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí se afirma claramente que esos todos que serán vivificados, son los que son de Cristo. Los todos que serán vivificados son aquellos todos que están en Cristo, esto es, que le pertenecen a Él. Aunque todos o todos los hombres no deben interpretarse en el sentido absoluto o ilimitado, porque está hablando absolutamente de todos los hombres, de todos modos lo dicho, aún nos queda sembrada la duda. Deja otra pregunta sin contestar. ¿Por qué usa Pablo entonces esta expresión tan fuerte? ¿Por qué usa Pablo entonces esta expresión tan definida? ¿Por qué Pablo no buscó otra palabra? ¿Por qué el Espíritu Santo no fue más claro y más sencillo y no se cuidó de dejar expresiones que nos traería a nosotros confusión y debate y diálogo? ¿Por qué él no fue sencillo en explicar allí? Que parece que esto lo que hace es ponernos el pie en la rueda para que nosotros tropecemos. No, hermanos, el Espíritu Santo fue bien claro en lo que él quería manifestar y señalar. No hubo ningún problema en él, el problema está en nosotros. Que no solamente necesitamos que Él nos ilumine para entender la palabra de Dios, sino que somos tardos para oír y duros de corazón. Para contestar esta pregunta, uno debe leer cuidadosamente toda la epístola de los Romanos. Entonces quedará claro que, entre otras cosas, Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, está combatiendo la siempre presente tendencia de los judíos a considerarse mejor que los gentiles. Siempre le está combatiendo eso. Ese es el centro de la carta de Pablo. Él necesita traer a la audiencia que todos están bajo condenación, que todos están bajo pecado y todos necesitan ser justificados por la fe en Jesucristo. Está combatiendo esa siempre tendencia, hermanos, de los judíos a considerarse mejor que los gentiles. Frente a esta actitud errónea y pecaminosa, el énfasis que en lo que se refiere a la salvación no hay diferencia entre judío y gentil. No hay diferencia. Nosotros debemos estudiar con cuidado la palabra de Dios. Y los siguientes versículos son clave y son claros para que nosotros entendamos que estas palabras no está hablando de una salvación ilimitada, porque el contexto es lo que nosotros tenemos que entender. Capítulo 1, versículo 16, versículo 17, capítulo 2, versículos 7 al 11. En todos los capítulos Pablo está enfatizando esta misma cosa. Capítulo 3, versículo 21, 24, 28, 30, capítulo 4, capítulo 9, 8, 22, 23, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 16, lo enfatiza en toda su epístola. En cuanto a la salvación, dice Pablo, no hay distinción. Dios no muestra parcialidad. Todos están bajo la ira de Dios. Todos los hombres son pecaminosos ante Dios y todos necesitan la misma salvación. Para todos el modo de ser salvo es el mismo. El mismo. Este es el tema de Pablo.
la salvación por la sola gracia, especialmente la justificación solo por la fe y la imputación de la justicia de Jesucristo solamente a todos los que creen. La intención de la carta es dejar bien claro que todos están bajo la condenación de Dios por sus pecados, tanto judíos como griegos, ricos o pobres, grandes o pequeños, hombres o mujeres, todos necesitan creer. La intención de la carta es basar la fe del creyente solo en la justicia imputada de Dios a través de Cristo solamente por la sola gloria de Dios y la unidad de la iglesia. Cuando vemos esto, no hay dudas después. Así que no, el Espíritu Santo no se equivocó, ni mucho menos nos hace las cosas más difíciles al dejar términos como este. El problema, hermanos, es nuestro, que queremos que la palabra de Dios siempre satisfaga nuestras propias ideas. Ese es el problema, que tomamos textos como estos, aislados, sin tomar su contexto, para satisfacer lo que nosotros hemos entendido o creímos entender, o queremos debatir. Lo mismo pasa con la palabra mundo, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Si nosotros tomamos textos como estos de manera aislados, sin tener en cuenta el contexto, nos podría hacer que en el Nuevo Testamento esas palabras mundo como todos, hay que entenderlos como los que son reconciliados, como aquellos que están en Cristo. Esos todos, ese mundo, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo, son los que están en Cristo. Y esto no sería para nada forzar el texto, no lo sería. Apliquemos de algún modo esto que hemos visto de manera breve. Viendo esto así es como podremos mirar el siguiente tema, que cómo Cristo aplica esta salvación. ¿Cómo lo hace? Según lo que hemos leído en la Confesión de Fe. Primeramente, haciendo intercesión por ellos. Haciendo intercesión por ellos. Esto fue lo que hizo Moisés como mediador con el pueblo de Israel, como parte fundamental para que el pueblo pudiera seguir siendo el pueblo de Dios, del cual Deuteronomio capítulo 9, versículo 6, es el argumento. Dice, por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. No era por la justicia de este pueblo, no era por la justicia de ellos que pasaban a heredar las cosas que le esperaban en esa tierra prometida, y estamos hablando en el sentido físico. Ellos iban a esperar aquello, iban a recibir aquello, pero no era por su justicia, no era por sus propios méritos, sino ¿por qué? Sino por la intercesión del mediador. Estoy hablando del pueblo de Israel, la intercesión del mediador. ¿Quién era ese mediador? Moisés. Moisés, a quien Dios sí escuchaba. Dice en Éxodo capítulo 32, versículo 14, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que haría, que había de hacer a su pueblo. Allí estaba el pueblo de Dios, había pecado contra Dios y Dios quería raerlos y levantar un pueblo nuevo por medio de Moisés. Y Moisés intercedió por ellos. Y Dios lo escuchó y se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer. No es por vuestra justicia. Ustedes van a entrar, pero no por vuestra justicia, sino por aquel que intercede por ustedes. Es lo que estaba diciendo el Señor. Pues así nos es presentado Jesús, hermanos, orando e intercediendo por su pueblo para preservarlo y llevarlo hasta el fin. Hasta el fin. Y no por nuestra justicia, tal como el pueblo de Israel con Moisés, sino por la justicia e intercesión de Cristo. Nosotros pecamos, nosotros seguimos ofendiendo a Dios, pero Cristo sigue intercediendo por nosotros en el cielo. Porque si no fuera por su intercesión y su obra, Dios estaría con la misma actitud, raernos por causa de nuestra desobediencia y nuestro pecado. Pero las promesas son en Él. Es por su intercesión que nosotros llegaremos a esa tierra prometida, no por nuestra justicia. Escuchen el gran sentido de intercesión de Cristo por los suyos en su oración, allí en Juan capítulo 17. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos.
Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mira a Cristo intercediendo continuamente. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo también, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos estos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea en que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros. Somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esa es la intención de Cristo constantemente delante de Dios, cumpliéndose en su pueblo, cumpliéndose efectivamente en todo su pueblo. Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre haciendo esa labor. Él está, o sea, su obra, como hemos dicho, ¿de qué manera aplica esta salvación? Intercediendo por los suyos. En segundo lugar, uniéndoles a Él por su Espíritu. Uniéndoles a Él mismo por su Espíritu. Igual que nosotros fuimos unidos a Adán en aquella prueba que él pasó en cuanto comió el árbol de la ciencia del bien y del mal, para participar con él, todos nosotros, en aquella ira de Dios, quedando nosotros bajo condenación por estar unidos a Adán en esa condenación. Así ahora los que son de Cristo son unidos a Él para poder recibir todos los beneficios que Cristo obtuvo, pasando aprobado la prueba en su vida de obediencia y en su muerte. Ahora somos unidos a Él por medio de su Espíritu. En Romanos 8:1 habla acerca de estar en Cristo. Esa es una expresión bíblica que se usa en muchos lugares, el cual indica la participación de las mismas bendiciones espirituales. Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. En tercer lugar, revelándoles en y por su palabra el ministerio de la salvación. Miren lo que dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, escuchen la experiencia de ellos. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, ellos experimentaron todo esto con Cristo. Lo vieron, lo tocaron, lo escucharon audiblemente. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido.
Como los apóstoles recibieron el testimonio de Cristo, tanto por medio de su vida, como lo oyeron a Él también, audiblemente, como es cuando ellos dicen, lo que hemos oído, y todo eso fue para traerles a ellos, ¿qué cosa? La comunión con Dios y la comunión con el Hijo, la comunión con el Padre y con el Hijo. Todo eso fue para eso. Y es a través de ese mensaje del Evangelio que los apóstoles entregaron y proclamaron, que ellos proclamaron y entregaron fielmente, es como nosotros somos ahora llevados a esa misma posición de los apóstoles. A la misma posición de tener comunión con ellos y de tener comunión con el Hijo y con el Padre. Es por el testimonio del Evangelio, de la palabra de Dios, es revelándoles la obra de Cristo para salvar a los suyos, a sus escogidos. También hace parte esa revelación de su palabra y el misterio de la salvación. El Evangelio nos hizo tener comunión juntamente con estos que trajeron este Evangelio, que proclamaron esta verdad. Y por medio de esa proclamación nosotros hemos venido a tener comunión con el Padre y también con el Hijo. Eso no es para todos, hermanos. Esto es algo para los escogidos solamente. La revelación de su palabra, la revelación del misterio de la salvación. En cuarto lugar, ¿de qué otra manera se aplica esta salvación? Persuadiéndoles eficazmente a creer y a obedecer. Se aplica también esta salvación de esa manera, persuadiéndoles eficazmente a creer y obedecer. Estas son lo que vimos en ese punto 8 de este capítulo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y esto fue en base, hermanos, a lo que ellos recordaban seguramente, a lo que Cristo les enseñó en cuanto al Padre, cuando le dijo allí en Lucas capítulo 24, versículo 44, y les dijo, hablando de Cristo a ellos: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. Aquel que le es aplicada la obra de Jesucristo, a él es persuadido de una manera eficaz, no solamente para creer en esa palabra, como el Señor les habla ahí en Lucas, que les abrió el entendimiento para que puedan creer lo que le estaba diciendo, porque no podían creer por sí mismos. Dios tuvo que abrirles entendimiento para que ellos pudieran creer lo que Él les estaba diciendo. Y no solamente creer, sino también obedecer. Obedecer. Y eso nos da pie al quinto punto. ¿Qué otra manera se aplica esta salvación? Gobernando el corazón de ellos por medio de su palabra y de su Espíritu. Aquellos sobre los cuales Jesucristo es Señor y Salvador son aquellos que andan según su voluntad. Estamos hablando de características en donde son visiblemente la obra de Cristo aplicada en el hombre. Dice en 1 Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La salvación de Cristo se aplica en la obviedad o en la manifestación de que estos a los cuales se ha aplicado, sus corazones pasan a ser gobernados por la palabra de Dios y por su Espíritu. Recordemos que la salvación no es solo haber escapado de la condenación, sino haber venido a vivir de otra forma y en base a otras leyes. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él.
Y en sexto y último lugar, ¿de qué manera aplica la salvación? Venciendo a todos nuestros enemigos. Venciendo todos nuestros enemigos. 1 Corintios 15, 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Esos enemigos son el mundo, la carne, el diablo, los cuales se levantan y se oponen para que no adoremos y para que no honremos a Dios como Él se merece. Pues Él, por medio de su intercesión, de su palabra, de su consuelo, va descubriendo y condenando a todos estos que se van oponiendo en nuestros corazones para que así nosotros, sin temor, les sirvamos. Miren de qué maneras, hermanos, se aplica esta salvación a los cuales Cristo escoge y es manifestada de manera totalmente clara y visible. Tienen un entendimiento renovado, tienen vidas santificadas, vidas diferentes, y eso está allí manifestado claramente en su obra eficaz. Así que este Cristo, que fue enviado desde el cielo, Pedro dijo, no hay bajo el cielo, este mediador no estaba aquí en el cielo, Él vino del cielo a estar bajo el cielo. Este es el que debemos creer porque Él es poderoso para salvar. Y fuera de Él no hay salvación, como dijo Pedro. Este es el Cristo a quien le debemos obediencia porque su palabra es segura y su guía y sus mandamientos nos llevarán seguros hasta el día de la redención que Él nos prometió. Pero aquellos que se anteponen sus propios criterios, aquellos que se anteponen sus propias ideas, sus propios caminos, esos se extraviarán y padecerán por causa de su error. Pero esto sepamos, hermanos, que aquel que ciertamente ha sido redimido, aquel que ciertamente ha sido salvado, aquel que ciertamente manifiesta claramente esta obra de salvación y redención de Cristo en su vida, en la que hemos estado hablando, este será guiado por esos caminos que Él mismo nos ha dejado en su palabra y al final de todo nosotros recibiremos por su promesa el reino eterno que Él ha ganado por medio de su sacrificio en la cruz. Este es nuestro mediador, Jesucristo. Como dice Pablo a Timoteo, y no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Que Dios nos ayude, hermanos, a que tantas estas cosas tan importantes basadas en esta doctrina de Cristo como mediador, habíamos dicho el domingo pasado, cuántas herejías se levantan y están todavía en pie en contra de la persona de Cristo, quitándole la gloria y los méritos de Cristo para engañar a los hombres y darle mérito a los hombres o pensar que los hombres obtendrán por ellos mismos, por sus propias obras, la salvación. Dice en el fin del siglo, en el juicio final, dice que muchos se irán avergonzados. Muchos se irán avergonzados pensando y habiendo creído un evangelio que no es el evangelio. Y creerán llegar al cielo reconciliados con Dios y escucharán esas terribles palabras que el Padre pronunciará. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y seguirán avergonzados de allí, porque no han puesto su fe y su confianza en la única justificación que es por gracia y por fe, en el único mediador el cual Dios ha provisto para que el hombre se salvara. Fuera de Él no hay salvación. No hay salvación. Vamos a dar gracias al Señor. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por iluminarnos por tu Espíritu Santo, a que podamos entender un poco más acerca de este oficio de nuestro Salvador como mediador entre tú y nosotros, el cual ha ganado la reconciliación y el perdón de nuestros pecados. Padre, queremos pedirte perdón, Señor, porque en nosotros está la tendencia de estar siempre justificándonos a nosotros mismos y siempre, Señor, gloriándonos a nosotros mismos. Cuando recibimos en tu palabra el que muramos cada día y carguemos nuestra cruz, mirando a aquel que murió por nosotros. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos cuando es manifestada nuestra ira, nuestras peleas, nuestras peticiones de algún derecho que nosotros tenemos.
Perdónanos, Señor, y no vivir bajo la luz de esta verdad, que si no fuera por tu gracia y tu justicia en Cristo, no hubiésemos tenido nosotros absolutamente nada de ti. Te pedimos que tú nos santifiques aún más y que esa manifestación de vidas transformadas y cambiadas sean cada vez más notoria en cada una de nosotros, Señor, como individuos y como iglesia también. Escucha, Señor, y haz algo aplicable, esas oraciones de Cristo en la vida de tu iglesia, para que todos seamos uno y todos te glorifiquemos a ti, Señor, como un solo cuerpo. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Bendícela en nuestros corazones, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.